Muy bien, damos la bienvenida en esta mañana al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para que nos acompañe y nos pueda ayudar a entender lo que necesitamos entender, lo que no nos han explicado, lo que no hemos comprendido, lo que el pecado nos ha dejado ver. Hoy vamos a ver una partecita de la gloria de Dios y la gloria del hombre que le fue mostrado a Moisés, porque es lo que no pedimos. Estudiamos lecciones por 3 meses de hombres de Dios como Moisés, José, Daniel, Ezequiel, los profetas, Isaías, y a través de la Biblia le damos vuelta a la Biblia y nos está pasando como el pueblo de Israel que le daba vuelta al desierto, en el mismo lugar. Entonces aquí tiene que haber algo. ¿Por qué tantas vueltas se le tiene que dar al mismo sitio? ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo? ¿Dónde está el problema? Si es que pasamos por el mismo sitio, lo mismo, ¿en qué está consistiendo el problema? Hoy vamos a hablar algo importante de lo que es la familia. Un tema bastante difícil, duro de comprender lo que es la familia, el problema de lo que es cómo formar una familia en el altar de Dios, cómo es una familia realmente unida con Dios, cómo se fundamenta la familia. Y el primer paso para nosotros saber que una familia se fundamenta es fundamentado las dos personas en Dios, teniendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su vida, respetando y reconociendo las órdenes de Dios, cómo Dios trabaja, cómo es el dueño del cielo y la tierra, cómo está todo en orden. Eso nos tiene que llevar a entender que si Dios tiene todo en orden, es porque es un Dios de orden y debe ser respetadas esas órdenes. Pero a veces no comprendemos cómo Dios trata o quiere tratar con el hombre, quiere disciplinarlo. Por eso el plan de Dios de la disciplina, para que seamos hijos y no nos cansemos nunca de ser hijos de Dios, es a través de la disciplina. Y la disciplina no es cocoteros, no es venganza de Dios hacia nosotros, no es para maldecirnos. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios los hizo perfectos antes de pecar. Perfectos los entregó. Y cuando ellos pecan, empezaron a sentir miedos, temor, porque eso hace el pecado, sentirnos miedo, a escondernos, a guardar, a ocultar, a defenderlo, a justificarlo, a esconderlo, a confesarlo a medias, a echarle la culpa a los demás, a echarle la culpa a la naturaleza, a echarle la culpa a la esposa o el esposo, o al papá, al tío, al abuelo. Por eso el Señor dijo que cuando una familia, se iba a formar una familia, era importante que se separaran de los padres. Era importante. Dejar a padre y a madre. Pero esa separación no era que odiara a papá, mamá, que no pudiera ayudarlos en todo, no solamente en plata, porque es que aquí se piensa que la ayuda es económica, la debemos mirar por el signo peso. Los 3 pecados de moda. Entonces hay hijos que se sienten frustrados porque no tienen cómo ayudar a los papás económicamente y piensan que entonces no está cumpliendo la tarea. Pero no, tú la puedes cumplir, muy bien la puedes cumplir con lo que Dios le ponga en sus manos para hacer. Tienes manos, tienes pies, puede lavar la ropita, puede ayudarlos, considerarlos, limpiar la cocina, las ollas, barrerle, trapearle, hacerles un mandado donde no deshonre a Dios. Que si va a hacer un mandado donde vaya a deshonrar su voluntad, irle a comprar un cigarrillo, irle a traer una cerveza, irle a comprar un equipo de sonido, irle a llevarle problemas a la casa de sus hijos,
problemas de todo el mundo, ir a llevar allá chismes, problemas, dificultades, calumnias, ir a hablar de todo el mundo, eso no sirve. Entonces tú puedes visitar a tus hijos, o si viven en el mismo barrio, o viven en la casa, que sean un piso aparte del uno y el otro, y con el respeto, respetando las líneas de demarcación del hogar. Papá no puede meterse a darle orden a las hijas o al yerno, que porque vive ahí vive en el segundo piso, tercer piso, o en el primer piso y el papá en el tercero. Entonces mandar sobre el hijo o sobre la hija o sobre sus hijos, sus nietos. Ir a aplicar disciplina a los nietos, al yerno y a la hija no está bien. Entonces por eso es recomendable que cuando no tienen control los papás, no tienen control, respeto no ha sido disciplinado en eso, pues es mejor que estas familias no vivan cerca de sus padres, que no tienen respeto, no han aprendido a respetar. Están haciendo lo mismo que quizás lo hicieron sus padres, de intermeterse en el hogar, y por eso acaban los hogares. Se meten en la vida de los nietos, no dejan educar a sus nietos, no dejan que se desarrolle el libre albedrío en la hija, porque toda la vida la manipularon, y quieren manipular también al yerno, y quieren manipular al nieto o a la nieta. ¿Sí? Entonces, estas personas no están capacitadas, ni están preparadas, ni disciplinadas, son bastardos. Y entonces lo único que hacen es daño en el hogar, y complican la vida de los muchachos, de los jóvenes. Y entonces, si los jóvenes permiten este tipo de mamá, papá en su hogar, pues contaminan su hogar, y así van a permitir que venga cualquier amigo a hablar mal de sus amigos, sus vecinas, o una llamada del amigo, una llamada llamándola, que sí sabe que mi nona, mi tío, mi abuelo hizo esto, hizo aquello, que sabe que el vecino, sabe que la vecina se fue con otro, y sabe que eso contamina el hogar. No deben recibir este tipo de noticias ni por celular, ni por Facebook, ni las noticias, pero no deben de ver noticias, porque las noticias es un caldo de mentiras, son de Satanás. Manda todo tipo de mensajes, todo tipo de pornografía, todo tipo de pecado. Allí es un caldo, las novelas, las películas, todos esos realities, juegos de fútbol, todo eso es satánico. Eso es del mundo. Para el mundo, esos son sus dioses. Eso no es Satanás para el mundo, pero para ellos. Pero según Primera de Juan 5:19, sí es del enemigo, porque dice que el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Y por qué yace bajo el poder del maligno? Porque la gente está sin Dios, y piensan que con nombrar a Dios, por llevar un mercado a la iglesia, donde van, a cualquier iglesia donde vaya, o darle un mercadito a alguien, o darle un plato de comida al indigente, o darle un plato de comida a las personas, entonces piensan que con eso ya Dios se pone contento. Piensan que Dios se pone contento porque lleve plata a la iglesia, lleve plata a los pobres, a las viudas, ya, pero siguen pecando, siguen obedeciendo. No, a Dios le agrada que usted atienda a las pobres, a las viudas, al huérfano, pero eso tiene unos propósitos. ¿Qué es un pobre realmente? Porque es que usted no puede estarle dando de comer a un sinvergüenza que le pide algo y va y lo vende, y de frente suyo fuma marihuana, o usted lo ve metiendo marihuana, bazuco, y después llega todo mansito a la casa a pedirle ropa, a pedirle zapatos, a pedirle arroz, un maurito, un tomate, todo eso lo venden para seguir en el vicio. Un pobre a usted no lo ve pidiéndole, que le da pena pedir, porque está acostumbrado siempre a trabajar, a servir y a dar. Entonces, esa es una característica de un pobre realmente. Una viuda que sea pobre, que haya fracasado, perdió a su esposo, perdió todo, perdió a sus hijos, o perdió unos hijos y tiene otros, y la carga es más pesada y no sabe cómo hacer. Ella está acostumbrada a trabajar, a servir en el hogar. Entonces, todos estos casitos debes saberlos definir bien para no pecar contra Dios y poder dar lo que Dios dice que debe darle a la viuda, al huérfano y al pobre, y también al extranjero. No todo extranjero
necesita, por eso debe orar a Dios, que Dios lo ilumine, porque muchos zánganos de extranjeros con estrategia para irse a fumar, bazuco, marihuana, después los ve usted pues en las calles fumando, pero usted los vio algunos bien vestidos, algunos bien habladitos y pidiendo y mostrando la situación que sucedió, pasó en su país, y después usted los ve fumando marihuana, bazuco. De eso venían de por ahí esos países, lo ven. Entonces utilizan son estrategias, y el diablo los utiliza para desocuparle las arcas a las familias que piensan que esas personas están hablando con sinceridad. La Biblia es clara en ese aspecto. Maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17:5 dice así, y también Jeremías 9:4 también lo dice igual, pero lo amplía un poco más diciendo que no creamos a todo hermano. Nadie está hablando a todo hermano, está hablando de un grupo de personas que mencionan a Dios, toman el nombre de Dios en vano, para pedir para las drogas, nombran a Dios, para ir a matar, nombran a Dios, para todo, para el engaño, para vender, nombran a Dios, para hacer negocios, nombran a Dios, para darle confianza a la gente, y le están tumbando la casita, le están tumbando la esposa, los hijos, y lo están haciendo las drogas, los están llevando a adulterar, a fornicar, a desobedecer, pero nombran a Dios, toman el nombre de Dios en vano. Eso es tomar el nombre de Dios en vano, y Dios condena eso, están los mandamientos. Entonces hay que tener cuidado cómo damos, por eso tenemos que orarle mucho al Señor para no ser engañados por todas estas formas que Satanás tiene de estrategia de cómo desocuparle la canasta familiar a las familias colombianas o de cualquier país o de cualquier municipio en el campo. Eso es lo que encuentre usted, personas pidiendo, no se cansan de pedir, y no le piden a uno solo, sino le piden a todo el mundo, le piden plata, ropa, zapatos, porque sabe que lo venden. Eso se lo compra allá papá Jíbaro, le tiene un mercader allá, gente diseñada para que compre todo, compre armas, cuchillos, hasta el más bajito, un tomatico, eso se lo compran. Pastas, ahí sea pastas de esas malas que tapan el codo, allá se las compran. Pechuga, lo que usted le dé, almuerzos, empanadas, porque es un esclavo a los vicios, un esclavo a sus ídolos, un esclavo a las celebraciones del mundo. Celebra cumpleaños, el día del pastor, el día de la iglesia, es un esclavo. Entonces una persona de este tipo, pues lo único que hace daño, le roba la platica a usted sin dar cuenta. Esa es la parte más sutil, pero eso no quiere decir que él no esté mirando que la puede robar a usted. Claro que le está mirando, ¿qué tiene? Si tiene arbolitos, él viene de noche y la roba, o le manda a alguien cómo puede robar, o a escuchar. Por eso tiene que ser muy prudente usted cómo hablas. Las paredes tienen oídos, y hay gente que le gusta hablar duro, todo comentarlo en el bus, cuando van caminando, y no sabe alrededor quién está, en todas partes, y no son discretos para hablar, ni prudentes, sino insensatos. Hablan, y después dicen, pero ¿por qué me robaron? ¿Por qué esto? Uno, Satanás sabe que es una rata, y es el que tiene todo el mundo a su control cuando están sin Dios. Pues estar sin Dios es un taller de Satanás. Entonces usted no puede esperar poder tener un hogar feliz, estar en el altar de Dios, honrando a Dios, cuando usted no es disciplinado, no quiere ser hijo de Dios. Y un hijo de Dios es disciplinado por Dios. Acepta la disciplina, acepta lo que Dios permita, es sumiso a Dios, le obedece todo eso. Y no es bastardo, el bastardo no acepta la disciplina. Si acepta algún consejo, no acepta que le estén diciendo que eso está mal. Quiere que lo que él está haciendo nadie le diga que está mal, que todo está bien. Entonces se ofende cuando le dicen otra vez, le vuelven a repetir. Entonces escuchamos la frase, pero otra vez lo mismo, otra vez te metes a repetir, porque es un bastardo. Esa es la característica del bastardo. Y algunos pues son estratégicos, reciben hasta ciertos consejos, o no dicen nada, pero después de que la persona se va, entonces habla, lo critica, llama al pastor, llama al anciano, llama al sacerdote, llama al amigo, llama al abogado, a averiguarle, a preguntarle, a decirle que mire que a mí me dijo tal, ¿qué piensa usted? Y entonces ese bastardo
pregunta al ser humano y no a Dios. Rechaza el consejo de Dios y excusa el pecado por todos lados. Se le está cayendo la mano por lo que come y todavía sigue comiendo más para que le siga cayendo la otra. Ese es un bastardo. Se le está cayendo el pie y entonces no hace nada por recuperarlo. Está a tiempo de recuperarlo y no hace nada porque es un bastardo. No es un hijo. No está dispuesto a la disciplina. Por eso queda ciego y prefiere perder los ojos antes de cambiar, de disciplinarse, de cambiar los hábitos. Ese es un bastardo que no está dispuesto a cambiar los malos hábitos, se quedan con los hábitos malos. Ese es el Dios de su vientre. Hay el que hable de eso, hay el que diga que el pan es malo, que la harina es malo, que comer carne es pecado, el pescado que es malo, que es dañoso, que digan que es por salud, pero que no vayan a decir que es pecado, porque ahí sí se pone bravo. Y Santiago 4:17 dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Entonces acá hay un principio general. ¿En qué se convierte pecado? En la desobediencia, porque usted sabe que la carne le tapa los poros, le excita, tiene hormonas, tiene químicos tremendos que le echan a todo momento para conservar esas carnes que se mantengan podridas. Es decir, la carne, aunque le echen químicos para retrasar su envejecimiento, no lo pueden hacer porque es que el envejecimiento sigue, avanza. Pero las neveras por algo en algún momento parece que fueran buenas. Todos esos congeladores parece que fueran buenos, pero no son muy buenos. Porque aunque allí esté congelado, el producto no deja de desvanecerse, de dañarse. Pero cuando ustedes comen pescado ya congelado, ya usted no come pescado igual. No estoy diciendo con esto que se lo debe comer, no lo debe comer porque eso no está bien. En estos tiempos no está bien comer pescado, porque todas las aguas de las alcantarillas van a los ríos. En el tiempo de Jesús no había alcantarillas en los lagos. Si es que tú estás pensando en este momento que Jesús comió pescado, Jesús comió cordero, porque en la ley ceremonial se permitía eso, y era una orden de Dios que comiera porque representaba el cordero a Cristo Jesús, y el que no lo comiera era un desobediente. Pero para eso tienes que tener bien claro eso. Por eso se le permitía comer pescado y comer cordero. Ciertas cosas que usted ve que dice, pero contradice la Biblia. No es que contradice, es que debes estudiar la Biblia explícitamente e implícito. Implícito quiere decir a fondo, escudriñar un texto acá, otro texto allí, un poquito acá, otro poquito allá. Eso se llama implícito. Explícito es que usted encuentra el texto por encimita, no necesita explicación, no necesita ser explicado con plastilina, lo entiende. Pero hay cosas explícitas, como en este caso, la ley ceremonial y la ley moral. La ley ceremonial había cosas que permitían. Y entonces dice, pero si la Biblia dice no matarás, ¿y por qué aquí Dios permitió que matara? Hay que mirar a fondo por qué Dios permitía que acabaran con niños, niñas, animales y reyes y todo. Hay que mirarlo bien a fondo. ¿Por qué Dios permitía si Dios dice no matarás? Era porque ya ese pueblo ya estaba corrompido, ya había pasado el tiempo de gracia para ellos y rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron su misericordia, su dulzura, su longanimidad, su compasión, su perdón. No quisieron, rechazaron todo lo que Dios les dio, las amonestaciones. Entonces, al rechazar todo lo que Dios les dio, pues ya no quedaba sacrificios para ellos, ya no querían nada con Dios. Entonces el pecado los reclamaba. Entonces Dios lo que hacía era entregárselos al pecado, quitarle la protección, quitarle la gracia, la longanimidad,
longanimidad, la misericordia, la compasión, el perdón, ya, y entonces por eso era que ya eran cosas que ya no servían. Puridumbre. Por eso es que usted ve en la Biblia, todos son masacres, ciudades, niños, y usted dice, pero un niño, si Dios ama a los niños, pero Dios ya sabía que ese niño, ya desde muy pequeño, venía con la maldad arraigada en el corazón y no la iba a abandonar. Entonces por eso era que mandaba a matar. Y también la naturaleza dice, pero ¿por qué también la naturaleza paga? Porque ese es el pecado. La naturaleza paga las consecuencias porque el pecado daña. ¿Y Dios por qué permite eso? Para que nos demos cuenta cómo es el pecado tan tirano, que las cobra por todos los lados. Se la cobra en su salud, se la cobra en su economía, se la cobra en los animales, se la cobra en su familia y en sus hijos. Usted lo ve clarito en el caso del rey David, cómo un pecado le llevó a la muerte, el matar a su mismo, el que lo estaba cuidando, el que era su amigo real. Y David no lo mató de frente, pero lo puso al frente de una batalla y dio las órdenes para que lo colocaran al frente y lo mataran, para él tapar el pecado. Después de eso, viene la amonestación del profeta. David, como era un hijo de Dios, en ese momento estaba haciéndole caso al pecado, a Satanás, y dejó a Dios a un lado y dejó entrar al pecado. Mire todo lo que hizo. Cuando llega el profeta, lo amonesta, lo ilustra, el hombre entiende y permite, acepta la amonestación de Dios, vuelve otra vez, endereza sus pasos, reconoce sus pecados y guarde levantarse contra el profeta y contra Dios y matar al profeta. No, él reconoció el pecado tan terrible y no mató al profeta ni desechó a Dios, sino lo dejó entrar en su corazón. Entonces dejó de pecar, de entrar a Satanás y dejó entrar la disciplina, cortó con el pecado y por eso este hombre pues no odió al siervo de Dios al que lo amonestó, sino abrazó las verdades, pidió perdón, se arrepintió, pero eso no lo eximía de las responsabilidades, de las consecuencias, aceptó las consecuencias, bien, le pidió fuerzas a Dios y la primera consecuencia fue la muerte de su hijo, la segunda, la violación de su hija con su propio hijo, Amnón la violó, la tercera fue que Absalón esperó 2 años para vengarse de la violación de su hermana y mató a Amnón. Y después le violó 10 concubinas al papá, se fue en contra de su reino a quitárselo y Satanás utilizó al nono de Betsabé para cobrar venganza contra David por lo que le había hecho a su nieta y se unió con el hijo del rey David. Y el nono de Betsabé era uno de los consejeros de David más cercano. No dijo nada en el momento, ¿no? Esperó 2 años y fue el mismo que le dio el consejo a Absalón que violara las 10 concubinas para que oliera a su padre y se rebelara. El sacerdote también. Muchos se levantaron en el reino de David que estaban allí agazapados, porque eso se llama ser agazapados, hipócritas, bien escondidos, porque en el momento que vino el dolor, vino las desgracias, pues dejaron ver lo que había dentro de ellos, y como no estaba el Señor Jesús, pues Satanás los utilizó. Por eso dice que el mundo yace bajo el poder del maligno, donde Satanás se pueda esconder, guardar en la mente del ser humano, en el corazón, allí donde nadie lo vea. Eso es una presa para Satanás, para utilizarla en los momentos que uno menos piensa. Y por eso muchos se quedan aterrados. Uy, pero ¿por qué esto me lo hizo el hermano, el mejor amigo, el pastor, la iglesia? ¿Por qué me hizo esto? Mi esposa, mis hijos, mis amigos. Yo no pensaba que ellos fueran así. Yo no pensaba que mi vecino fuera así. Es que él no me mostraba eso. Él me mostraba otra cosa. Él me abrazaba. Él me decía que me quería, me ayudaba. De paso, en los momentos más difíciles, él estuvo conmigo ahí. No sé por qué actuó así. Porque guardó en su corazón
no los tesoros de la palabra de Dios, sino la mentira, el engaño, los miedos, los temores, el pecado. Y en el momento adecuado donde Satanás necesitó, pues lo tomó. Ahora usted pregunta por qué Dios permitió que esa muchacha que era virgen fuera violada, si ya no tenía la culpa. ¿Por qué permitió y no guardó a esa joven, la hija de David? Porque si había algo en ella que tenía guardado de hipocresía y no lo había abandonado, pues Satanás tomó posesión de eso, tomó ventaja de eso. Y por eso Dios no puede guardar a nadie que se meta en el terreno de Satanás. A Eva la hubiera podido liberar de la serpiente, haberse correr a Satanás, porque Dios sabía, hubiera mandado una, pero le dio las órdenes. Le dijo: no se separen. Y 2, no vayan a comer de ese fruto, coman de todo esto. Quiere decir, le dejó la abundancia. Pero primer paso que quebrantaron fue desunirse. Esa unión, ese matrimonio perfecto que Dios unió, que no lo separe el hombre, Dios le dio la orden que no se separaran, ni el uno ni el otro. Y eran perfectos los dos, santos, consagrados, hechos por Dios, en obediencia. Pero rompieron la primera orden, que fue: no se separen, ni el uno ni el otro. Las advertencias de Dios, las órdenes de Dios. Y curiosidad, escucharon otra voz distinta a la de Dios. Y les dijo: no se vayan a ir a ese árbol que está el bien y el mal. Porque el día que ustedes lo coman, ciertamente morirán. Esa fue la orden. Pero como rompieron el primer paso, Satanás los hipnotizó, les ganó la batalla. La desobediencia ya la llevaban los dos, el uno cogió para un lado y la otra se quedó cerca del árbol. Y ahí Satanás le siguió hablando al oído y ella siguió, y hasta que la llevó hasta el árbol prohibido. Quiere decir, se metió en el terreno que estaba prohibido, encantado por Satanás, y por eso la hipnotizó. Por eso fue engañada Eva primero. Eva fue engañada y no Adán. Aunque Adán había pecado contra Dios al separarse de su esposa para ir a ver allá en la huerta bien bonita, Satanás se aprovechó de su esposa y la engañó, porque se metió en el terreno prohibido donde Dios le había dicho que no lo tocara, ni lo viera, ni nada. Fue hipnotizada y por eso comió, porque empezó a hablar con el que no tenía que haber escuchado. No se percató que un animal no habla, que los que hablaban eran ellos. Y siguió hablando con el enemigo de frente. Entonces siguió hablando con la serpiente, y era Satanás que la utilizó. Por eso Satanás utiliza a los animales, utiliza las hormigas, utiliza las cucarachas, los ratones, todas esas plagas que Dios ha mandado a la tierra por tanto pecado de desobediencia. Satanás los utiliza para que vayan a las casas, dañen el alimento, lleven bacterias, y la gente descuidada no los tapa, dejan el alimento ahí a la intemperie, el arroz hervido, el almuercito, y llega la mosca y le botó una bacteria y se la come. Por todos los lados Satanás está contaminando el medio ambiente con todas esas bacterias, todos esos bichos que queman, todos esos cueros, las plumas de los pollos, el popó, todos, Satanás, todos esos químicos que en el aire, todas esas guerras en el Medio Oriente, todo eso está contaminando a todos los países. Claro, porque ¿para dónde se va ese aire? Esas contaminaciones van. Uno piensa que no contamina. Todas esas empresas de textiles que hacen cosas, lo que sacan de los hospitales, de las UCIs, todo eso que lo riegan por ahí, queman, cuando queman marihuana, los marihuaneros, los drogaditos, todo eso, el cigarrillo, el que fuma cigarrillo, todo contamina, todo eso contamina el medio ambiente. Todas esas picheras que botan, muertos para que ni los chulos van por ahí a comérselo, todas esas bacterias, el aire avallando, las moscas, las hormigas, todos esos ataques del enemigo son maldiciones del pecado. Entonces, Adán y Eva rompieron dos cosas. Uno, la orden de Dios que le dijo no se separen. Y 2, no coman de este fruto. Adán se fue a mirar la naturaleza del otro lado, y Eva, inducida por Satanás,
la llevó cerca del árbol y se puso ahí cerca del árbol a contemplarlo, a mirarlo, a escuchar la voz del enemigo. Cuando Dios le dijo que no fuera a hacerlo, se atrevió a hacerlo. ¿Y Satanás qué lo utilizó? A una serpiente. Satanás utiliza un animal, por eso la gente está llena de perros, gatos, animales en la casa. Cucarachas, hormigas, hay gente que idolatra las cucarachas, oran con las cucarachas encima, con el mugre. No matan a un animal porque piensan que ese animal si lo matan entonces pecan contra Dios. Hay mucha gente que es así. Y oran, tienen cuartos especiales donde oran y eso es lleno de cucarachas, de mugre, de sucio. Y Dios es un Dios de orden. Dios no acepta cultos de adoradores sucios, que estén sudados, que estén con la misma ropa, que se pongan la misma ropa sucia. Deben lavarla, deben quitarla y deben lavarla. Dios no le está diciendo que le eche loción, que huela rico la ropa, le está diciendo lávela porque necesita retirar el mugre, el polvo. Debe lavarla, debe bañarse. El sitio debe estar limpio, sin perros, sin animales. Pero Satanás sabe que teniendo perros, animales, que haga el culto todo sucio, con la misma ropa, que se levante y haga el culto con la misma ropa que se acostó, que no se bañe la boca. Satanás sí sabe que eso es un insulto a Dios, que eso es falta de reverencia a Dios, de respeto hacia Dios, falta de consagración. Él sí sabe. Satanás sabe que cuando una tribu de Israel no era disciplinada, no era educada en esto, no mantenía limpio su cuerpo, su templo, que era el Espíritu Santo, y el lugar donde está, perdían la batalla. ¿Quiere decir que es importante cuidar mi cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, en lo que como? Sí. ¿En bañarme también? Sí, la higiene interna, lo que usted tiene que bañar interno, y la boquita que es externa, sus partes íntimas, bien bañaditas. No necesita lociones, no necesita echarle cosas para que huela bueno, necesita es retirar para que no huela feo. Debe bañarse, el sitio debe estar barrido, debe haber orden, que Dios es un orden. Y muchos hacen los cultos como quieren, desordenados, son no hijos de Dios, sino bastardos. Y eso es lo que hay, bastardos en todas las iglesias, bastardos que no quieren acoplarse en lo que Dios dice. Dios dice que debemos de comer lo que Él nos mandó, Génesis 29, frutas y verduras antes del pecado, frutas y frutos secos antes del pecado, antes de la maldición, antes de Él maldecir la tierra. Él maldijo la tierra, no a Adán ni a Eva. En la Biblia no encontramos que maldijo a Adán y a Eva. Fue a la tierra, con sudor comerás el pan todos los días. Quiere decir, hasta que mientras estemos vivos, siempre vamos a tener dificultad con el agua, con el sol, con la comida. ¿Por qué vamos a tener dificultades? Por la maldición. ¿Y por qué la maldición? Porque las plagas que iban a ser producidas por la desobediencia iban a dañar el alimento, nos iban a hacer la vida más dura, más difícil. Hay gente que ha perdido cosechas. Llegaron las hormigas y se le dañaron la yuca y la comieron. Los ñeques, los ratones. Las hormigas, el diseño de Dios no era que ellas se comieran las hojas en los árboles. Era cuando los árboles botaban la hoja, en el momento que Dios permitía que se cayera una hoja. Ese era el alimento y esa era la forma diseñada por Dios para ellos. Pero Satanás les enseñó a subirse a los árboles y entonces, pues si se suben a un árbol, a las maticas de yuca, y la persona no sabe, que le comen la hoja, pues la yuca se hiela. Si usted no actúa de una vez, se le hiela. Pero si usted actúa de una vez y fue y la mochó, entonces no se hiela. Satanás es el ñeque. El ñeque no era para que llegara y se comiera la yuca tampoco, la dañara las cosechas. Los pajaritos, los animales que se suben y dañan. Un ejemplo, el pajarito era para que cuando el plátano se madurara, comiera lo que él necesitaba
y lo otro para el ser humano, para que compartiera con la viuda, con el huérfano y con el pobre, comiera él y compartiera, no para que los guardara y los amontonara y los dejara pichar y dañar, porque ese es el espíritu del diablo, que prefiere mejor que se dañe, se pudra y no que nadie lo disfrute, porque el diablo no quiere que la gente coma banano, coma lo natural, porque sabe que si la gente come lo natural va a tener fuerza, fortaleza. Él lo que quiere es que coman fritos, papas fritas, que el plátano todo frito, que el maduro, en lugar de comerlo el maduro, entonces se lo coman en helados, con helados, para contaminarlo, para destruirlos. Que un plato de fruta no se la coma la fruta sola, sino que le eche cosas y cosas y cosas, helado, le eche lechera, le eche chocolate, azúcar, miel de azúcar, porque él sabe que de esa manera le puede inyectar el veneno a la gente en el cuerpo y dañar su cuerpito. Entonces, ¿el diablo odia la fruta, las verduras, lo original? Sí, lo odia. Por eso tiene las familias derrumbadas, es por lo que come. Porque la familia es por no tener a Dios en el corazón, no catar la voz de Dios y estar en el terreno prohibido de Satanás y estar curioseando y probando todo lo que el mundo les ofrece en la televisión, en el WhatsApp. Los hipnotizan y les hacen convencer que prueben y la gente prueba y después resultó gustándole tal cosa química y entonces desecha lo natural. ¿Por qué cree usted que la gente no le gusta el pan integral? No le gustan las frutas casi. Y si se come una verdura, tiene que echarle huevo, carne, todo tipo de especie. Si no, no se comen una verdura. La gente come verdura, pero es con la condición de echarle carne con el pollo, con el pescado, con los huevos, con la leche, con mortadela, con chorizo, que sepa a carne. Le come a usted verdura, fruta, de resto. Y la fruta que lleve helados, que lleve cosas, de resto no se la come. ¿Por qué? Porque ese es el plan del enemigo. Retirarlo de lo original para él poder tener poder en la mente del ser humano que le creyó. Por eso dice que mente desocupada está llena de Satanás. Pero cuando usted está con una mente desocupada viendo lo que no debe, pues Satanás lo utiliza, le va sembrando la cizaña en su corazón y entonces por eso usted empieza a mirar así todo mal genio, se levanta así, esa mirada que ya se come la gente y eso se le arruga la cara con rabia, con ira, es eso, porque todo lo que usted le está echando a su cuerpo lo está destruyendo, lo está acabando. Entonces no puede haber felicidad, no puede haber gozo, no puede saludar a la gente por saludarla como la saluda con hipocresía, como por saludarla, ahí como porque, pero por dentro odia a esa persona, odia a la persona, o por dentro desea la esposa del vecino, de su hermano, el pastor, o el pastor desea a la hermana, a la muchacha, dependiendo lo que Satanás haya sembrado en la mente de cada persona y te guardado en el corazón de la gente, en la mente, Satanás puede obrar. Por eso vemos tantas cosas tan raras en pastores, en hermanos, en líderes. ¿Cómo que se ahorcó el pastor? ¿Y cómo hiciera que predicaba que Dios era amor? Pues sí, él predicaba que Dios era amor, predicaba la Biblia, pero él no practicaba la Biblia, no la vivía. Era un hipócrita, vivía una vida doble. Hablaba del adulterio, pero a escondidas. Practicaba el adulterio con sus feligreses, o iba a residencias por allá solo, a escondidas, o se masturbaba solo, o miraba pornografía cuando estaba solo, en el celular. En la iglesia era una cosa que nadie lo conocía, pero en la casa era otra. Por eso esto, un siervo de Dios, un hijo real de Dios, debe ser sincero, debe ser lo que es adentro y afuera, estando solo o estando con la gente. Por eso el Señor dijo, la única forma que ustedes pueden conocer a alguien es por los frutos. Como cuando usted conoce un palo de un árbol y tiene el fruto, usted sabe qué tipo de mango es, qué especie de mango es, si es el mango dulce o es el mango injertado. Ya sabe que si es injertado, ese mango no es dulce. Cuando madure no es dulce, va a madurar y va a madurar con entonces ya un tipo de este mango ya usted no lo puede comer con una fruta dulce, porque él no endulza, el injertado.
Lo mismo el aguacate, lo mismo la yuca, el limón injertado, ¿sí? Y lo mismo es los alimentos. Si algún ácido tiene algún alimento o es amargoso, es porque los venenos que le echaron lo adelantaron, lo atrasaron, le rompieron el esquema de Dios natural, y entonces eso hace que la yuca sea amarga, la fruta sea amarga, esté amarga, el aguacate esté amargo porque lo bajaron antes de tiempo, no lo dejaron madurar, lo maduraron a punta de químicos, y entonces lo va a comer y siente un amargo, pero no debe sentir amargo. O es un aguacate injertado que fácilmente es injertado y no tiene el mismo sabor del natural. Ya nos acostumbramos a comer, fue todo injertado, y entonces no conocemos lo original. Y entonces los que comen injertado, entonces otros comen ya la parte, el aguacate, entonces ya empiezan a hacer que aceite de aguacate, que hacer una cosa, maromas. Gente en la ciencia mala con Satanás, haciendo cosas para hacernos ver que el aceite, que mire que lo sacaron de tal parte, y come y páguelo a un precio bien carísimo por el proceso que pasa. El arroz, empezaron a cambiarle el estilo al arroz de todo, a meterle químicos de otra forma, a dañar todo. Entonces Dios maldijo la tierra, mandó a Adán y a Eva. Por eso es que mientras vivamos, con el sudor de su frente, te ganarás tu pan. Con dificultades. ¿Por qué? Porque todas estas plagas que han nacido por todos estos químicos, por los descuidos nuestros, por no ser hijos de Dios, sino bastardos, el pecado se va avanzando y nos va haciendo la vida más difícil. El agricultor le toca la vida más dura. La mujer, el Señor dijo que la mujer sería una bendición para el hombre, idónea, y se volvió fue una tentadora para el hombre, para inducirlo a pecar. Y entonces, en el momento que Adán y Eva pecan, en la maldición dijo, con dolor tendrás tus hijos. Y Adán le dijo, con el sudor de tu frente, entonces comerás el pan. Por eso hay cosechas que le dañan al agricultor, que el cambio de clima, que vinieron las hormigas, que vinieron por ahí los amigos de lo ajeno y lo robaron, con dolor. Ese es el dolor, la angustia. Que se le dañó la cosecha, que la semilla vino una plaga y se la comió, que no le dejaron nada en el arbolito. Cuando no es el ser humano, es la plaga, los animalitos. Que vino una plaga, venía de tal parte y le dañó la cosecha. Ese era el dolor. Y en la mujer, en su preñez, no era el plan de Dios que ella le doliera nada. ¿Por qué le duele a una mujer un parto? Te lo voy a explicar un poquito. ¿Por qué siente tanto dolor en un parto? Que el Señor dijo, con dolor tendrá a tus hijos. Era porque la mujer iba a cambiar el método de alimentarse. No iba a obedecer a Dios en todo. Entonces, al no obedecer a Dios en todo, en su mente, en espíritu, alma y cuerpo, entonces él iba a dejar entrar el pecado, las bromas, la chanza, las mentiras, el mal genio, el adulterio, la fornicación. No iba a tener cuidado para cuidarse en el embarazo. Se iba a exponer a lo frío, se iba a exponer las partes más frágiles del cuerpo. Ejemplo, hay gente que es frágil en un sereno por las orejitas. Por ahí, entonces lo debilita y le da dolor de oído y le da dolor de cabeza. Otros en las manos, se van a los climas fríos y no cubren sus manos, no las protegen, no las cubren, sino así sueltas, y saben que por ahí es y no duermen. Otros saben que la parte más frágil de él es los pies y se pone todo tipo de cobijas y no duerme.
no duerme. Porque esos piecitos tienen que cubrirlos con medias, ponerse unas 3, 4 medias. Y si no, mire la gente que vive en los climas fríos, cuántas mudas de ropa se ponen 7 mudas de ropa para cuidar sus extremidades. Y hay mujeres embarazadas que son descuidadas, andan descalzas, son descuidadas, se trasnochan, no duermen bien, almuerzan y se acuestan a dormir, no cuidan su organismo, no cuidan que eso hay unos ácidos ahí, que después de que usted se acuesta, ellos se voltean y le va a hacer un daño a usted. No hay digestión, se tranca la digestión. Entonces todo eso le va a causar más dolor, porque va a crear gases, y al crear gases, pues está creciendo el estómago, le está comprimiendo el estómago porque los órganos están incómodos por algo ahí que está allí imprimiéndole. Y fuera de eso, esta dama indolente come de todo, que le cría gases, pues más se sopla el estómago, más difícil es la vida para ella, con dolor. No era que el Señor quisiera que tenga el niño y es con dolor y es el plan de Dios que ella que sufra. No, es que uno sufre por no estudiar su palabra y no ser fiel a Dios y no ser sumiso, no ser un hijo que se deje educar, se deje corregir, reciba consejos. Por no recibir consejos, pues por eso la persona no llega vieja. Y si llega viejito, llega con mañas, llega haciéndole daño a todo, siendo un mal nono, una mala nona, de mal gusto para los vecinos. Llegan a viejos con todo tipo de vicios, haciéndole daño a la sociedad, dañando el medio ambiente, fumando marihuana, bazuco, robando, mañosos, con mentiras. Y quieren que la gente les tenga respeto porque tienen canas, pero son canas ya en vano. Porque ¿quién los va a respetar? Unas ratas de estas, ¿quién las va a respetar? ¿Quién va a respetar un nono irrespetuoso que irrespeta a sus nietos, irrespeta el hogar de sus hijos? ¿Quién los va a respetar? Y quieren que la gente los respete cuando lo único que son es bastardos, haciendo daño. Entonces, ese es el dolor. Pero cuando usted, el hombre y la mujer, está de parte de Dios, entonces, y come lo que Dios le dice a la mujer y le da a esos niños o a la niña lo que Dios le ha dejado en Génesis 1:29, pues usted se va a dar cuenta que los dolores no van a ser iguales. Usted los va a poder sobrellevar. ¿Por qué? Porque pues como hay un niño, los órganos se sienten incómodos. Es incómodo para sus órganos, por eso es que es incómodo, es doloroso. Y más encima, si usted es de esos intemperantes que come a todo momento, todo lo que le brinda, todo lo que usted siente deseo de comer, que la mujer embarazada coma de todo, que eso no importa, que coma, que Dios es amor, que ore y Dios le quita la enfermedad. Dios no le puede quitar la enfermedad a algo que usted le está echando a su cuerpo. Lo que usted siembra, eso es lo que usted recoge. Si usted está sembrándole dolor a su cuerpo, pues va a recibir dolor. Desobediencia. Así ore. Dios lo que podrá hacer es, si usted le pide perdón por lo que hizo, que le echó esas cosas malas, que por dárselas de creerle a la nona, al papá, al tío, al abuelo, a las otras embarazadas que comían de todo y eran desordenadas, bailaban, fumaban bareto, azúcar, le metía todo tipo de droga, le metía trasnocho, desordenaban todo lo que comía, le pide perdón a Dios y le dice: Señor, yo no quiero seguir siendo bastarda porque he visto que se me ha complicado este parto, he visto que el dolor ha sido más fuerte, perdóneme, ayúdeme. Pues Dios le ayuda, Dios le ayuda, Dios está dispuesto a ayudarla, está muy dispuesto a ayudarla, pero el resto, lo que no se arrepienta, Dios no puede perdonar. Por eso dice que el que encubre sus pecados no progresa, mas el que los confiese y se aparta alcanza misericordia. Entonces Dios le ilumina para que tome carboncito, para que el carbón le ayude a desinflamar, el carbón le ayuda a sacar los gases, le ayuda al sacar los gases, pues ya los órganos no van a estar comprimidos
y no se van a inflamar y no van a causar dolor. Por eso es la causa del dolor. Donde hay gases, el dolor de cabeza es porque está comprimido los órganos, y entonces los órganos, como están comprimidos, entonces se afiebran. Afiebrarse viene el dolor de cabeza, viene el malestar, viene la angustia. Por eso una mujer embarazada, la angustia es porque el estómago va creciendo, y entre más va creciendo, más crece. Los primeros días vómito porque hay algo que están haciendo en el cuerpo que incomoda al cuerpo. Entonces el cuerpo está reaccionando, mirando a ver cómo lo ayuda. Y por eso muchas damas duran hasta 6 semanas, 7 semanas vomitando. Es eso, porque el cuerpo tiene un objeto extraño. Es extraño para el cuerpo, es raro para el cuerpo. Y entonces está mirando a ver cómo defiende. Y la manera es vomitar para botar. El vómito es para sacar eso, para sacarlo, para botarlo, pensando que es un enemigo. Entonces dura 6 semanas y ve que en las 6 semanas ya no pudo, entonces ya el cuerpo pues ya no sigue reaccionando de causa-efecto porque no fue capaz. Pero no era algo malo. Lo mismo es cuando los tumores, lo mismo es cuando la persona empieza a fumar marihuana, azúcar, el cuerpo empieza a reaccionar, tos y gripa y malestares. Entonces después ya cuando el ser humano resiste y le mete, entonces ya lo último el cuerpo deja de reaccionar. El medio de defensa ya no le va a servir. Entonces la persona ya fuma marihuana o azúcar y ya no tose. Y entonces ahí es cuando ya el cuerpo ya empieza a pedirle más de esos medicamentos, de esa droga, de eso que le contamina su cuerpo. Eso, el cuerpo siempre reacciona de causa-efecto. Quiere decir, el cuerpo le está avisando, una fiebre le está avisando que algo está mal, algo le echó usted a su cuerpo que le causó un dolor de cabeza, las gripas, lloronas, las alergias, el acné. El mismo cuerpo le está diciendo, mire cómo le está reventando la piel, no debe reventar. Los hombres que se afeitan, que toca ahora con unos productos para poderse afeitar porque se afeita y se rompen, la piel se rompe rápidamente, ya está tan frágil de toda esa comida que usted le echa, todas esas harinas que le volvieron débil, todas las harinas blancas, el pan blanco, las galletas, todas esas galletas que usted ve en las tiendas, todo eso le hace daño a usted. Aún en las tiendas naturistas tiene que tener cuidado porque algunos venden galletas integral y no son integral, le echan un poquito salvado y le echan harina y le echan colorantes y bien rica de dulce y usted se la come. Todos esos frutos secos hay que tener cuidado cuáles frutos secos sirven. El fruto seco como la almendra, que usted vea la almendra que no le hayan hecho nada, ni le hayan echado dulces, ni le hayan echado cosas distintas, que usted vea que, mire. Pero comprar esto molido es un golazo porque a usted le pueden echar ahí cosas si usted no se da cuenta. Todo lo que usted compre tiene que tener cuidado. Esos frutos secos que ponen a deshidratar la piña y la venden a 12,000 pesos la libra. Una piña deshidratada, ahora están deshidratando todo y bien caro. Y usted se lo come y paga un precio bien carísimos para comerse. Cuando se la puede comer en crudo, se la puede comer la piña, tiene su dulce natural. Y entonces allí le echan ese azúcar, le echan unos procesos y usted le dice, mire, eso es deshidratado. Pero ya el hombre, el comerciante, ese mañoso, ese hermano mentiroso, ese pastor que está haciendo productos naturales, pero le está metiendo químicos para reservarlo y cuidarlo porque así se lo pide el gobierno para poderlo meter en el mercado de cadena, el pan. Entonces él mete químicos allí para poderlo presentar allí, químicos fuertes que dañan la salud, porque es un tramposo, quiere enriquecerse y de la noche a la mañana se enriquece. El hermano en las tiendas naturistas. Entonces usted no debe confiar ni en tiendas naturistas ni nada, tiene que ir con la Biblia, Espíritu de Profecías y leer bien para saber comprar. Lo que usted pueda comprar en granos va seguro. La granola, hoy en día la granola la están dañando, la están echando pura azúcar, los manís, lo mismo. Hacen maní, turrones y le echan arroz blanco y le echan miel, algunos le echan miel, otros le echan miel de panela, otros le echan otros colorantes.
Y entonces ya le echan ese arroz, ya no pesa ni el maní. Ya el turrón es blanditico, usted lo come suavecito, crocante, pero es mero arroz blanco. Y bien caro que se lo vendieron. Y azúcar. Y el azúcar como esa se hierve y queda como miel. Y le echan un colorante para que sepa como a miel y usted se coma el cuento. La granola lo mismo. Y le echan unos dulces artificiales en la cual usted lo come y lo atrapa y quiere comerse la paca granola de unas 2 granolas y entonces la persona se lo comió y después vienen los dolores, los malestares. Después no puede dormir. Y usted dice, no, pero es que yo me estoy dando el gusto, es que esto es tan rico. Tenga cuidado. Hay que tener cuidado con los dulces, hay que tener cuidado con la sal. Hay que echar la sal, pero hay que saber echar. Hay que medirnos en la sal, hay que medirnos en el dulce, porque el cuerpo reacciona también. Cuando usted le echa mucho dulce, pues el cuerpo empieza a sudar más. Cuando le echa de más, la harina es la que hace que la gente sude, y se echa un desodorante y sigue sudando, porque las harinas, el pan blanco, los dulces, todo eso, pues traen mala sudoración. Por eso la gente que anda comiendo a todo momento, un mal olor porque no se baña sus dientes y come chicle, menta. Y 2, porque comen exceso, come a todo momento. Y 3, unos comen a todo momento y llegan a la casa y se meten 3 platados más. Si se comen secos, se comen 4 secos. Le echan más montones y queda allí, porque la costumbre es quedar lleno, que ya quedemos estallados. El que come en exceso está comiendo en exceso porque está comiendo por fuera de todo lo que le brinden. Eso es comer en exceso, porque no está dejando trabajar el aparato digestivo, lo está interrumpiendo. Cada vez que usted le echa algo, sea un dulce, sea una almendra, él tiene que frenarse y volver a empezar. Eso es comer en exceso. Entonces, de esa forma es comer en exceso. Por eso usted ve ventas por todos los lados, en los parques, en todas partes, y eso es provocándolo a usted y usted dándole rienda suelta a esto, a través de la televisión, escuchando todas las propuestas de toda mano de mentirosos, que venga acá, reclama el celular gratis a 0 pesos, haga una aplicación, esos carros que llamen tal parte y que nosotros le llamamos baratos, que haciendo propaganda, ropa barata, que zapatos baratos, todo eso es motivándolo a que usted gaste la platica y no compre lo que necesita realmente, y después tiene que ponerse a prestar a gota, a los bancos, a las personas, al tío, al abuelo, a las tiendas, en las plazas, a todas partes. Saque el mercado, saque la ropa prestada. Ahorita mucha gente va a sacar ropa prestada. Las tarjetas de crédito, le llenan la tarjeta de 500, 2 millones, 20 millones a los fiscales, jueces, magistrados, y se van en diciembre a comprar ropa, arbolitos de Navidad, botan el que tienen, ya hay otro nuevo, y el orgullo, a cambiar los pisos, a pintar, a comprar la pintura más cara, a comprar los pisos más caros, a comprar todo, y de paso todo eso es orgullo, todo eso es vanidad. Yo soy el primero que participé de eso, participé en las vanidades de los pisos, de la ropa, de todo, muy vanidoso por todo lado, pero pensaba que no, y habitaba lleno de deudas. Llegué a tener 7 bancos, pregúntese, 7 bancos, esta criatura, 7 bancos. Llegué a tener, me fiaban en los colegios, me esperaban hasta 4 meses, 3 meses, 4 meses, me esperaban porque yo pagaba. En las tiendas llegué a deber hasta 2 millones de pesos en una tienda, y saque aquí que pagarle a mamá, llevarle al tío, a invitar al uno, invitar al otro, y saque en la tienda, vaya a la tienda. Y en las tiendas hay mucha gente que es muy tráfuga, en las tiendas hay tráfugas, que le cobran a usted, le aumentan el 20%, el 40%. Y fuera de eso, le dejan espacios donde le suman más cosas. Entonces por eso esas tiendas se enriquecen. Por eso es un caldito provocativo para las personas que no quieren ser educadas, no quieren abandonar las deudas. Piensan que tienen que vivir con deudas, vivir con la maldición, siendo esclavos de la deuda. Los gotas, la gente paga y no dio cuenta que le habían anotado una tarjetica que él tenía y se confió, y el otro, como hubo el descuido, no le anotó la cuota. No estoy diciendo con esto que eso sea bien, eso está mal, eso es una maldición, sino le estoy diciendo las trampas que manejan. Hay gente que paga hasta 2 veces un crédito, 3 veces un crédito, porque el de la moto vino y le cobró y no le registró, y usted pues confiaba que estaba así y lo tumbó. Así que
tenga cuidado. Todo esto es maldición. Usted lo ve. Cuando van a su casa a cobrarle a las buenas, a las malas, con arma, con cuchillo, lo amenazan. Porque todos estos, mayoría de personas que prestan plata, la mayoría son drogaditos. Son gente de mal gusto. Gente angustiada porque tienen deudas, son vanidosos. Entonces a ellos también les prestan la plata el patrón, y también el patrón los insulta, los amenaza. Y Haitico me llega a robar porque los mato. Entonces ellos viven bajo esa amenaza y así hacen con la gente, la amenazan, la insultan. ¿Sí? Y la persona va y le echa a la policía, pero siguen prestando plata. Es que es tremendo, todo eso es ilegal, pero es ilegal ante el Estado porque estos jíbaros de la plata no le pagan un impuesto al gobierno por esa plata. Entonces es ilegal, pero el mismo gobierno le pone los bancos y ellos sí son legales, pero son ilegales ante Dios. Ambos son ilegales ante Dios. Los vicios, cualquier vicio es ilegal ante Dios. Las cervezas, vinos, chanfaña, todo eso es ilegal ante Dios. Así que todo esto tenemos que tenerlo bien en cuenta para no pecar contra Dios. Si queremos tener hogares felices, entonces un hogar feliz es un hogar donde los dos, no uno solo, oyen la voz de Dios, obedecen las reglas de Dios, las órdenes de Dios, son sumisos a Dios los dos. Entonces es una ayuda idónea a los dos porque los dos aman a Dios, aman al Creador, no van a ofender a Dios. Y como no van a desobedecer a Dios, pues hermano, va a amar a su prójimo, instantáneamente va a amar a su esposa y su esposa va a amar a su esposa. Su esposo se da a su esposa y el esposo a él. El esposo ama a su esposa voluntario. Todo lo hace para beneficiarla a ella, sin deshonrar a Dios ni ir a idolatrar, ni ir a cogerlo del mundo, las vanidades del mundo, como hacen muchos hoy idólatras, que todo lo que le compran a la esposa es para destruirla, y la esposa lo mismo, todo lo que le da al esposo para destruirlo y provocarlo. Entonces por eso se ponen licras, muestran los senos y lo provocan al esposo, y el esposo pues piensa que uy, mi esposa ya, y lo provocan, y entonces él ya sale a la calle y ve a esas mujeres con esos senos, ve a esas mujeres con esas licras y se las imagina, porque la esposa misma se presta para provocar al esposo. Al acostarse, se acuesta en los cuquitos, allá con el hilo dental, allá se acuesta para mostrar a su esposo, hacerle ver todo el día con la licra allá, mostrando a los hijos, al esposo y al que viene, provocando a la gente, al vecino, en el bus, en el carro, allá en la alcaldía, donde van, a las iglesias, todas partes con los pantalones apretados, a provocar al hombre, a todo el mundo, al pastor, a los hermanos. Y las esposas de los pastores lo mismo, y los pastores lo mismo, y ahora con pantalones bien ajustados, mostrando que se le marque bien las partes íntimas de sus partes traseras, mostrando los músculos, mostrando sus pechos, sus pelos acá, mostrando todo. Con el peinado, con ese corte allá, que le hagan bien bonito, ñero. El pastor con ese corte bien ñero para que lo vean bien simpático, bien sexy. Entonces no haya como echarse crema en las manos, echarse esmalte en las manos, es transparente. Y las mujeres lo mismo, echarse transparentes de colores, colores de esmalte para llamar la atención, pintura, para que le digan que está sexy, está bonita, y pone en riesgo la vida del esposo y pone en riesgo la vida de los demás. Y otros llegan a sabotearla, y el esposo, por defenderla, este idólatra que anda con esa esposa, por defenderla, resulta matando al hombre, o el hombre resulta matándolo a él y quedándose con su esposa. El hombre, su esposa está provocándolo a él y está provocando al otro. Mire cómo es. Entonces el otro viene a decirle cosas a su esposa porque está mal vestida, es una mujer que no es decente, no ama a Dios, es una bastarda. O es un bastardo porque el hombre, como viste, todo provocativo, es un bastardo, está provocando a los niños, a la gente, a todo el mundo está provocando. Entonces el hombre se agarra a pelear con el otro y el otro lo mató. O él mató al otro. Entonces, si lo mató, lo llevan para la cárcel. Mientras tanto el otro se le acercó a la esposa y hace relaciones con ella. O la enamora o la ayuda
y la esposa pues ni corta ni perezosa porque ya el esposo no trae para comer y ahora le toca a ella, entonces pues acepta ese tipo de hombres. O si él mató al esposo, si él mató al otro, entonces Satanás le trae a otros, a la esposa queda solita y empiezan a echarle flores, le trae al pastor, le trae al hermano, al anciano de la iglesia, y dice, pero ¿cómo el pastor, los hermanos hacen? Claro, es que lo que usted siembra, hermano, eso es lo que usted va a dar, los frutos. Eso es que no queremos entender eso. Por sus frutos los conoceréis. ¿Usted cómo conoce un pastor, un hermano, una hija, un hijo? Pues por lo que él refleja, lo que usted lo ve en la casa. Si usted lo ve en la casa, que la pasa en la pieza metido, y no hace oficio, no lava la ropa, no ayuda, no sale a trabajar, no hace aseo, no tiende las camas, y usted salió a trabajar y llegó y el piso es sucio, todo vuelto nada, no hizo ni el almuerzo, no hizo nada, pues hermano, su hijo está enfermo espiritualmente, físicamente, espiritualmente, porque de no hacer actividad ni mover su cuerpo, pues está tuyendo. Su hijo está perdido. O si su hijo sale a trabajar y llega de noche, y de noche usted lo ve que se concentra a ver fútbol, a ver novelas, películas, está enfermo. O lo ve que salió en la moto y llegó a las 10, 11 de la noche, está enfermo, algo le está sucediendo. El pecado lo está llevando por a fumar o a meterse a bares, a donde las amigas, donde las hermanas, a pecar. Llegó a las 11 de la noche, todos los días llega a las 11 de la noche, trasnochado, y al otro día amanece que no quiere nada, de mal genio, odioso, no lava la ropa, no lava esto, no lava el plato donde le sirve, y la mamá más le alcahuetea. No lo ayuda, sino lo está alcahueteando porque ya no sabe. Lo mismo analice en el hogar. Usted analice si es el WhatsApp, si es todo lo que está viendo en el WhatsApp, todas esas cosas que se presentan allí. Eso es enfermedad. O el fútbol, o en las amistades, porque la pasan con las amistades pues hasta las 11 de la noche, riendo, no dejando dormir la gente. Es un vago. Aunque no ha aprendido a fumar cigarrillos ni marihuana, es un vago porque se la pasa al lado de los otros vagos riéndose, diciendo cosas, morbosos, riendo de la gente, no dejando dormir los vecinos. Es una persona que está haciendo daño. Y así llega a la casa a dormir a las 11, 12 de la noche, y llega el otro día y no se levanta sino hasta las 10, 11. Está dañando su cuerpo, es una persona así. O si se levanta a trabajar, malogrado de todo, está mal. Entonces usted no puede decir que su hijo anda bien porque tiene un buen trabajo, porque tiene casa, tiene motos, tiene empresas. Eso está mal. Entonces no se deje engañar más del diablo que su hijo está bien. Su hijo está mal. Si su esposo trabaja y hace lo mismo, él la pasa viendo novelas, películas, noticias, y allá concentrado, y dejó de salvarla a usted de esto, y mal genio, y llega de mal genio, llega como todo raro, está mal, está trabajando, pero tiene sus ídolos. Entonces no espere usted que la ame. Ama a los ídolos, ama al fútbol, porque le dedica tiempo al fútbol. Y si usted ve a su esposa que la pasa pintándose las uñas, pintándose la cara, cambiando el pelo, pintándose, tapándose las canas, vanidosa, poniéndose licra, saliendo, sale por allá, sale por acá, llega, es rara, llega a la casa, descuida el oficio de la casa, no es capaz de lavar la ropa, la loza, todo, le toca es comprarle máquinas, lavadora, todo eso está mal, su esposita. Su mamá, su papá, su tío, su abuelo, usted ve esas cosas, ayúdalo, ore. Si usted ve que esos síntomas hay en su hogar, no puede esperar que haya un altar. Ya ahí se desapareció el culto personal, se desapareció el culto en familia, y ya van a las iglesias por ir, y llegan allá es a presentar un espectáculo, es un club, donde todo el mundo llega a presentar, el uno a mostrar, las mujeres a mostrar cuánto tiene de a gusto, de senos, la otra la cola, la otra las piernas, la otra sus axilas, el otro llega a mostrar la corbata, el otro llega a mostrar el corte, el otro llega a mostrar allá los aretes, a mostrar allá cómo se pinta, cómo se quita las cejas, cómo es el mal genio, a ser grosero, a ser altanero, a pasar por la iglesia para arriba y para abajo, a saludar, a celebrar cumpleaños. Entonces usted no ve si no es payasos, un club,
que todo el mundo está mostrando qué zapatos lleva, cómo viste, cómo esto, y eso se vuelve un caldo de crítica de todo el mundo. Y llega allá el pastor a predicar esos pantalones bien apretados, mostrando, y él hablando muy conflóricamente, muy halagueño, allá a los jóvenes, a la dama, a la hermana que viste elegante, cómo se ve linda, hermana. Eso es, los hombres amamos a las mujeres porque somos hombres, no somos gays. Y echándole piropo a la hermana. Eso es adulterio. Es adulterio. Pero las mujeres hoy se prestan para eso, para que el hombre los provoca, los niños, las niñas, provocando a los hombres. ¿Y culpa de quién? De nosotros los papitos. Entonces, en su hogar usted tiene que mirar qué problemas tiene su hogar. Si son 5, entonces mire qué problema tiene la niña, que está pintando, que quiere pintarse, que quiere cambiarse el color del pelo, que está descontenta con Dios, que le salió churquito el pelito y ya quiere hay problemas en su vida, tiene que solucionarlos, no llevarlo al psicólogo ni al pastor, llevarlos a Cristo Jesús, orar, ir a la palabra de Dios. ¿Qué está pasando en la niña? ¿Qué alimento está comiendo? ¿Qué amistades tiene? ¿Dónde yo le causé daño? ¿Qué alimentación le estoy dando? Le estoy dando pan blanco, carne, huevos, leche, helados. La estoy llevando yo a los parques. Yo mismo le estoy permitiendo malas amistades afuera. Tiene malas amistades. ¿Qué está pasando con el niño? Porque ya está mostrando frutos. Ya no me hace caso a mí como papá ni a la mamá. Lo grita el papá, grita la mamá. Le exige a los papás que le traigan tal cosa, que está cansada de comer esta misma comida, está cansada de esta misma ropa, que le compre porque ya está viendo propaganda, consumismo, quiere comer de todo lo que comen los demás y le exige a los papás. Y si los papás son idólatras, pues sus papás trabajan para la niña. ¿A dónde las puso a estudiar? ¿Usted mismo lo educó o la mandó a que lo educara el vecino, el amigo, el pastor, la iglesia, los clubes? ¿A dónde mandaba a sus hijos? ¿A un FAMI, a una guardería? ¿A que se los acabe Satanás? ¿A un colegio, a una universidad? ¿Y cree que está feliz que eso es de Dios? Eso no es de Dios, eso no es bíblico. Eso es de Satanás. Ahí es donde Satanás prepara el mundo. En los FAMIs, a guarderías, en que usted es su hijo con otro. Eso es plan de Satanás, no de Dios. Porque una mamita debe tener a sus hijos con ella misma, enseñarle su carácter. Eso es, pero a veces la mamá no se planificó y entonces resulta dejando los hijos en cualquier parte con los nonos, y los nonos no están preparados, no es una bendición para el nieto, y fuera de eso la muchacha le toca salir a trabajar y no sabe qué hacer y lo dejan con los nonos viciosos, vueltos nada, groseros, altaneros, visten como sea, mal ejemplo para la niña o para el niño. Nono que le compra a los ladrones, compra robados, dice chanzas, bromista, justifica el pecado. Es de los que dice más se perdió en el diluvio para justificar las pérdidas y no hace cuenta por qué perdió esa plata. La hubiera podido evitar y cómo evitar más adelante y nos sigue. De choque en choque, de fracaso en fracaso, enfermedad en enfermedad. Se enfermó y no toma riendas por qué se enfermó. Entonces una clase ese no, nada de esas clases, eso es lo que vemos hoy en el mundo. Esos nonitos, alcahuetes, lo que no hicieron con los hijos, lo hacen con los nietos. Entonces un nono de eso es una bendición, es una maldición para esos nietos, es un mal ejemplo. Ese nono exigente que pone a los nietos a trabajar, los vuelve bastardos, desobedientes, los deja sin disciplina. Y el hijo piensa que como es el nono, es el papá, entonces va a ser ejemplo para el nieto. ¿Y qué? Es más ejemplo el niño que ese sinvergüenza, nona, que lo único que es un mal ejemplo, lástima, esa clase de nonas, que es una maldición para esos niños. Y esa madre indolente, pensando que el nono, la nona, o el tío, o la tía, o el vecino le va a cuidar bien a sus hijos, o en la guardería, porque el Estado le da la comidita, le están dañando a sus hijos. Él los está preparando Satanás directamente. Y otros lo mandan a colegios cristianos, porque allá es la iglesia verdadera, entonces allá sí, y allá las muchachas pintadas, las profesoras pintadas, los profesores, ¿verdad? que es que haciendo demonios, con el pelo largo, haciendo el corte del mundo, como un soldado. Eso es del mundo, eso es satánico. Esos cortes le lucen al del mundo, al bastardo, al que no ama a Dios, al que no quiere disciplina.
al que se anda pintando el pelo a todo momento, cuadrando el pelo a todo momento, al que se expone a todo, come de todo, come cerdo, come marrana, come pichón, come cosas averiadas, pichas, podridas, le echa al cuerpo de todo, le echa cerveza, le echa cigarrillos, le echa alcohol. Si se atreve a meterle un cigarrillo al cuerpo, imagínate que no se puede atrever a echarle de comida. Entonces, este tipo de personas son bastardos. Por eso no aman a un hijo de Dios que es disciplinado. Lo llaman fanático, lo llaman extremista, es que muy astemio, es que muy estricto, es que ese no ama a nadie, no quiere a nadie, es tan amargado. Y el amargado es él. Él es el fanático, el extremista, porque se fue a los extremos a dañar su salud y se le ve el extremismo porque mire, sin dedos, sin ojos, con bastón, enfermo, en una silla de ruedas, en una UCI, cada ratico en la cárcel, cada ratico en la UCI, cada ratico con los médicos, cada ratico tomando medicamentos, cada ratico en deudas, cada ratico con dolor en todo momento, cada ratico es un problema para la sociedad, para sus vecinos. Ese es el pícaro que Satanás le ha creído a Satanás, es un bastardo, y ese bastardo dice que el bastardo es el que es hijo de Dios, el que es fiel a Dios, el que está bien con Dios. Y el Hijo de Dios tiene que soportar a todos estos bastardos en el mundo. El que es fiel. Y entonces vemos miles de hogares, miles de bastardos en todas las iglesias. Van y predican, pero no aplican. Y así crían a sus hijos. Y entonces lo único que se ve en el mundo es todos estos bastardos del gentil, del inicuo. Y bastardos de los medios convertidos, de los que no quieren entrar por el redil, quieren saltarlas por otra puerta, meterse por encima para no obedecerle a Dios. Bastardos que no obedecen las cosas de Dios. Entonces, este mundo está lleno de puros bastardos, pura gente donde va la multitud. Vamos a una iglesia, la mitad más uno en la junta, bastardos. Y entonces ganaron los bastardos y la verdadera oveja la humillan, la tratan mal, la desechan, no la dejan participar, no es digno ni que cante, ni que pase al frente, ni que predique, porque ¿cómo? Todos estos bastardos, ¿cómo van a aceptar la verdadera oveja? En las plataformas no, porque son bastardos, no quieren la disciplina de Dios, no aman la cruz de Cristo. Y eso es lo que a la gente le gusta, ser bastardos. Y eso es lo que está lleno el mundo, bastardos por todos lados. Entonces, cuando un bastardo de estos se muere siendo pastor, o siendo ministro, siendo misionero, teniendo un hogar, teniendo 2 hijos, y dejó bien plasmada su familia siendo bastardo, con buena plata, y se muere un bastardo de estos, no disciplinado, pues la gente del mundo lo llora, porque ya, y empiezan a extrañarlo, pero lo lloran bajo el sentimiento de que son bastardos. Lo extraña el mundo al bastardo, y ellos dicen que entonces va para el cielo porque él hizo iglesias, hizo obra misionera, fue un buen padre, un buen esposo. Mire, le dio estudio a sus hijos, le dio universidad, los dejó bien, les dejó casa, les dejó camiones. Ese qué buen hombre misionero, qué buen pastor, porque le dejó, mire, chequera, le dejó buena plata. Mire, llenó coliseos, eso era un hombre misionero, la gente se convertía, la gente le gustaba a ese hombre porque era tan dulce que las iglesias se llenaban y le gustaba. Era un buen consejero para los jóvenes, para los niños, para los abuelos. Pues claro, siendo bastardo, llevando el desorden a la multitud. El bastardo cogió fue por medio de la multitud, donde todo el mundo quiere desobedecer. Quieren vivir el evangelio a su manera, no a la manera de Dios. Porque el verdadero, según Juan 10:1, el verdadero pastor entra por la puerta. La verdadera oveja entra por el redil, por la puerta. No se la salta. El bastardo salta. El papá le enseña a saltarla, a la hija, a la esposa, a las personas que van a adoctrinar, a meterse por ahí. Y por eso en la iglesia hay 2 grupos, bastardos y hijos de Dios. ¿Y son muchos los hijos de Dios? Pocos. Muchos bastardos, sí. Pero esos bastardos dicen que son hijos de Dios, que van para el cielo, así como están.
Entonces todos hablan bien del hermano finquero, dejó finca, dejó de todo, los hijos quedaron bien, la esposa quedó bien. Y la esposa da testimonio del esposo, que fue un buen ministro, buen pastor, buen misionero, que esto, que eso le dejó mucha plata, que esto, que él le colaboraba a todo el mundo, le daba a los indigentes, todo lo que pidieran, llegaba a la casa, él se sacaba el bocado de la boca, le daba y todo, y eso él daba a todo el mundo, él le llevaba, le hacía almuerzo a los indigentes y los llevaba a la cuarta en cualquier parte, en Bogotá, en cualquier parte del país, él daba para las fundaciones, construyó iglesias, todo el hombre daba, nos llevaba a paseos, nos llevaba a comer helados, comíamos de todo, nos gastaba de todo eso, ¿para qué? Buen hombre. Pero están hablando, son bastardos, los que no se rigieron al redil. A Moisés lo lloraron un mes, pero Moisés era un hijo de Dios, no era bastardo, disciplinado, por eso Dios le pudo mostrar la gloria, él le pidió que le mostrara su gloria y se la mostró. Y dijo, dijo Moisés, cuando vio la gloria de Dios más. Y Dios le muestra su gloria y le muestra la gloria de su pueblo para que pudiera ayudarlos. Pudiera ayudar a ese redil donde todos querían ser bastardos y pocos querían ser ovejas reales, originales. Hoy se le tocó tratar con bastardos, tanto en su familia como en sus vecinos y en su pueblo y en su nación, con reyes. Con todo el mundo le tocó tratar, por eso le pidió a Dios que le mostrara su gloria, porque necesitaba saber cómo llegarle a los bastardos, cómo ayudarlos, cómo ilustrarles el plan de salvación más sencillo para que lo entiendan y se encuentra el daño que se hacen al estar sueltos sin Dios, al no entrar por el redil, no van a tener vida eterna, no van a estar seguros para estar con Jesús. El Señor los va a despreciar porque despreciaron de entrar por donde Dios le dijo que entrara y se fueron detrás de la multitud. Y eso vemos hoy, pastores que no han entrado por el redil. Pero hay pastores que han entrado por el redil y sufren el oprobio de todos estos bastardos que se burlan, lo señalan, lo acusan. La asociación no haya qué hacer con él porque le incomoda la piedra, el zapato del presidente de la asociación, de los pastores. Pero hay ovejas reales, hay pastores reales, sí. La Biblia lo demuestra. Hebreos muestra un sinnúmero de testigos de ovejas fieles, ovejas de Dios, del redil, pastores fieles. Por eso Hebreos dice, acuérdense de los pastores, pero ¿de cuáles pastores? De esos pastores fieles. No de estos bastardos que les gusta que les celebren cumpleaños, les den premios, les den sobres, que en la junta los pongan como dioses para dejarlos pecar a los otros bastardos. La gente sabe quién es un pastor fiel y quién es un pastor infiel. Eso lo conocen bien. No se van a perder porque no sepan. Se van a perder porque siguieron detrás de la multitud, detrás de los infieles, defendiendo el pecado. Pero hay pastores fieles, sí. Debemos recordarlo, sí. Hebreos 11 nos habla de una cantidad de fieles de Dios. Ahí están los hombres de la fe. Dios ha tenido siempre sus fieles que han hecho caso a entrar por el redil, por la puerta. No fueron asalteadores. La Biblia dice que son asalteadores y ladrones. Cuando tú eres bastardo, eres un ladrón y un asalteador. Salta todo lo que quiera. No se rige a ninguna norma. Se rige a las normas tuyas. Cría a tus hijos a su forma. No recibe consejos reales. Los rechaza. Llora, grita, porque no tiene lo que es para tu deleite. No le puede faltar nada porque de una vez busca la forma, cómo roba, cómo presta, cómo hace daño. Eso es un bastardo. No es sumiso
no espera el tiempo de Dios. Moisés, José, hombres, ovejas de Dios. Hebreos 11 nos habla muy claro de estos hombres de Dios, los héroes de la fe, los testigos. Tenemos un sinnúmero de testigos. Y Apocalipsis 7 nos habla de hombres, de tribus, de la tribu de Dan, 12,000 hombres que permanecieron en el redil. No fueron asalteadores, ni ladrones, ni injustos. Por eso el mundo no ama a las ovejas fieles, reales, que no andan haciendo daño. Porque el mundo es injusto por todos los lados, porque el mundo es lleno de puros ladrones, de salteadores, que todo les parece fácil. Y si no tengo que vender la casa por darle estudio a mis hijos, voy y me meto en el terreno privado o público y se lo roban. Y todo está bien. Eso es lo que vemos, desorden de muchos que dicen que son hijos de Dios, que están medio convertidos, están en todas las iglesias y los ve usted en eso, metidos en urbanizaciones piratas, engañando a la gente, metiéndose en terrenos privados, públicos, robando. Pero no es robo eso, porque el Estado a veces se lo legaliza, o las iglesias lo legalizan, pero es robo, es un ladrón, porque no ha entrado por la puerta que debe entrar del buen pastor. Y el pastor que no entra por el redil, pues es un falso pastor, es un pastor que va a arriarlos, los va a engañar, los va a enseñar a ser asalteadores y ladrones, y por eso no le pone problema qué trabajo tenga, cómo trabaje, no importa si raspa coca, si vende coca, si la plata que le está trayendo es de robos, de tiendas donde venden cigarrillos, cervezas, o donde trabajan que tienen que vender máscaras del día a las brujas, vestidos de las brujas, cigarrillos, tienen que vender calabazas de idolatría, tienen que vender trajes, tienen que vender cosas de vanidad, de orgullo, cosas que deshonran a Dios. Entonces este filigrés, ¿qué puede ser sincero? ¿A qué le puede llamar pecado? Nada, porque todo lo vende, es idólatra. Y el pastor no le importa, pero es el pastor que es asalteador y ladrón. Es a ese. Pero el pastor verdadero, que anda por el verdadero redil, es un verdadero pastor, entra por la verdadera puerta. La iglesia hay cizaña y hay trigo, y hoy hay más cizaña que trigo. La cizaña está ahogando el trigo, pero el trigo ahí permanece fiel a Dios. Lo maltrata, lo mata, lo ahoga, no lo quiere. Se ve la cizaña, porque el director de las iglesias, de todas las iglesias, el director es Satanás. Y usted dice, pero ¿imposible que en una iglesia vaya a ser director Satanás? Claro. Aquí está la cizaña, están los asalteadores. ¿Y de quién es la mentira? Es que dice Juan 10:10, que el ladrón no viene sino a robar, a destruir y a matar. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Por qué se acepta la mentira en las iglesias? ¿Por qué se acepta borrar a un hermano que es fiel a Dios? ¿Por qué se acepta odiar a un hermano? Si la Biblia dice que no debemos odiar ni los enemigos, que debemos de ayudarlos a los enemigos, no acahuetearlos, sino ayudarlos, porque es que la gente no sabe qué es ayuda, la gente confunde la ayuda con la alcahuetería, y entonces ahí es donde está la confusión. Viene el drogadito y va a comprar vicio y me pide plata para el vicio y yo le doy, y entonces pienso que es una ayuda. Es alcahuetería, está alcahueteando el pecado. Usted sabe que la plata que usted le des para vicio, es alcahuetería, directamente. Ya otra cosa que usted llegó, alguien le pidió y usted no lo conoció, no sabía quién era, ni sabe que este era el gallito, ni sabe qué es. Y le pidió que para comer, y usted le regaló. De siempre cosas naturales, de cosas. Regálele a sus padres, regálele a sus hijos, dele plata. Y si ellos la utilizan mal, enséñele a que la utilice bien. Pero nunca les patrocine ningún tipo de vicios ni vanidades, porque Dios les va a pedir cuentas. Ame a sus hijos, ayúdelos, denles, colabóreles, ayúdelos, fortalezcan espiritualmente, físicamente. Y si tiene cómo ayudar económicamente, ayúdeles, pero sépalos ayudar. Pídale a Dios cómo ayudar a sus hijos, cómo ayudar a su esposa, cómo ayudar al indigente, cómo ayudar al hermano, al amigo, al vecino, cómo ayudar al enemigo, cómo ayudar a la gente mala, cómo ayudar, porque como Dios hace,
Ven cómo Dios hace para ayudar, para bendecir al bueno y al malo. ¿De qué forma lo hace? Miren cómo Dios bendice al injusto. Y así hágalo tú. No hay equivocación. Dios al injusto no le... Él siembra un arbolito y Dios se lo pone a producir. Que él fue y lo cambió por basura, bueno, fue él. Pero él hizo un esfuerzo, fue y lo sembró. Y Dios le recompensa ese esfuerzo, mostrándole su poder. ¿Que él le dio otro uso? Dios le va a pedir cuentas. Dios no lo odia. Al pecador, ama al pecador. Al más malo lo ama. Porque donde abundó la gracia, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Es más fácil que se salve que usted y yo nos perdamos. Pero tenemos que abandonar y cortar con el pecado. Porque es que hay gente que lleva 40, 50 años en una iglesia, predicadores, pero no han podido vencer su carácter, no han podido vencer el mal genio, no han podido vencer el apetito, no han podido vencer el exceso de comida, no han podido vencer el ser vanidosos, el ser agresivos, groseros, altaneros, hipócritas, fariseos. No han vencido de guardar el pecado en su corazón, no lo quieren sacar. Dios no puede hacer nada si tú no lo invocas, si tú no le pides su ayuda. Y la ayuda es para sacar el pecado, para Dios darte fuerzas para que usted lo venza. Si es el apetito, Dios le dé fuerza. ¿Cómo eliminarlo? Si es la mentira, ¿cómo eliminar la mentira? Si es el adulterio, ¿cómo ayudarlo? Es una guerra, es una lucha. No va a ser fácil porque Satanás tiene allí rasgos en su carácter y ese rasgo hay que sacarlo y eso no sale sino con oración y ayuno. Eso lo digo. No sale sino con oración y ayuno al lado de Jesús, dejando de entrar Jesús en su corazón y en su mente. Es la única manera como se puede ver los buenos frutos. Los frutos malos se ven en la gente. Por eso se los ve mal genio, grosero, altaneros. No saludan. Y si saludan es con interés para engañar. O van detrás de una muchacha, detrás de la esposa del vecino, el pastor, o reciben un estudio bíblico para ver si conquistan a la muchacha, o la muchacha a ver si conquista al muchacho, al esposo. Venga si su esposa me da estudios para los dos. Yo quiero aprender de Dios. Hay mujeres muy astutas, ágiles. Sus debilidades son astutas para llegar a un hombre. Los convencen, le dan de todo, compran de todo, hacen lo que sea, se meten en deudas por sus delitos y pecados. Y después cuando ven que no pueden cazar la presa, les duele en su corazón. Lloran, gritan. Pero antes estuvieron dispuestos a botar hasta los hijos por ese ídolo, por el esposo, por ese amor, por un deseo sexual. Están dispuestos a perder la casa, por acostarse con el actor, con el vecino, con el abuelo, con el niño. Hay gente que está dispuesta a perder la casa. Y hay gente que lo ha perdido todo por el fútbol, por los ídolos, por la cerveza. Pierden la salud, pierden la mano, pierden los dientes, pierden los ojos y felices, pensando que está bien. Pero no se equivoque, amigo, porque eso está mal. Cristo va a llevarte al cielo, pero sin pecado, no en el pecado. Si te han enseñado a ser bastardo hasta el día de hoy y a que así va para el cielo y que así Dios lo va a llevar al cielo, sea, como tenga su carácter, lo han engañado. Lo están llevando por un redil, lo están llevando a ser asalteador y ladrón, a que se asalte las normas de Dios, a que las quebrante cuando usted quiera, que no sea fanático, que no sea extremista para que peque contra Dios, desafíe el carácter de Dios. Pero tú has llevado el bulto, lo han metido a la cárcel, lo han metido en problemas, lo han robado, usted ha robado, usted tumba y lo tumba, usted engaña y te engaña. Esa es la ley del pecado. Analiza tu cuerpo, mira cómo está tu cuerpo, mira cómo está tu hogar, cómo están tus hijos, cómo está tu esposa. Si estás solo, analiza qué pasó y pídale al Espíritu Santo que le revele desde el día que nació hasta el día de hoy en qué ha pecado contra Dios. Y revise bien, y revise la Biblia, léala con sinceridad, guárdela, guarde los dichos de Dios en su corazón, abandone lo malo y acérquese a Dios. Dios perdona al pecador, sí. A David lo perdonó, a Sansón lo perdonó, a Noé lo perdonó cuando se emborrachó y se desnudó. No lo hizo de apostas, pero le dio el papayazo al diablo y el diablo lo avergonzó con sus hijos.
y tuvo que maldecir a un hijo. Y ese hijo, como estaba pecando, le cayó la maldición. La maldición no puede caer sobre los hijos si el hijo no está pecando, pero las maldiciones caen de un padre hacia sus hijos porque el hijo esté pecando. Por eso hay hijos que dicen, pero mamá, no diga eso porque usted cada vez que dice eso me cae, pero es porque usted está pecando. Las maldiciones del impío y del inicuo hacia un hijo de Dios no pueden caerle en lo que digan, lo insultan, lo maltratan mientras él no esté en pecado. Pero si está en pecado, la lleva. Un papá, ¿cómo maldice a un hijo? Cuando por descuido de él mismo está pasando vergüenzas. Es pedirle perdón al hijo, pedirle perdón a la sociedad, a todo el mundo en aquella ocasión. Yo me imagino a Lot, después de haber ganado una victoria sobre el pecado allá en el diluvio, y aquí se confió, y el pecado habita activo a todo momento. El pecado es muy agazapado. El pecado se activa en cualquier segundo. Se le activó a David, se le activó a Sansón, se le activó a Noé, se le activó a Lot. Mírenlo, embarazó a las 2 hijas. Y seguías, y usted dirá, pero ¿por qué tan seguido? Porque el pecado es así, enseguece. Lot se confió, Lot no lo hizo de apóstol, Lot no estaba maquinando acostarse con sus hijas, Lot no estaba esperando hacer descendencia con sus hijas porque sabía que eso Dios no se lo iba a permitir. Pero sus hijas, como no abandonaron Sodoma y Gomorra, lo guardaron en el corazoncito, salieron al campo, pero no salió Sodoma ni Gomorra de su corazoncito, de su mente. Miren lo que hizo Satanás. Astuto, ¿cierto? ¿Cómo les dio astucia para cómo las asustó? Que se iban a quedar sin descendencia. Dejaron de mirar al cielo, dejaron de mirar al que los había sacado de esa crisis, el que los había salvado de no quemarse. Y empezaron a mirar, no miraron al cielo, sino miraron en su capacidad humana, en lo que ellos podían hacer. Y como aquí guardaron todo lo que han aprendido en la ciudad, todos esos crímenes que veían, las violaciones, y cómo hacía la gente, todos esos programas que veían, circo, todo eso lo vieron las niñas de Lot. Lot expuso a sus hijos en la ciudad, y mire los resultados. Y eso es lo que hoy nosotros los padres hemos cometido, es pecado contra el cielo. Trajimos los hijos a la ciudad, dejamos de permanecer en el campo. En el caso mío, yo salí al campo, pero salí bastardo, porque los que me llevaron al campo eran bastardos, salteadores, porque no estaban convertidos, fueron alarmistas. Me llevaron a través del miedo, del terror. Estaban diciendo una verdad, pero una verdad a medias. Ellos también habían sido engañados por sus líderes, que los convencieron de que tenían que salir de la ciudad al campo, y era verdad porque está escrito, las ciudades van a recibir la gran penalidad de castigo en la ciudad porque se cometen muchos pecados, más que en un campo. Es permanente el pecado las 24 horas del día. Pero estos hombres no estaban preparados y ellos se confiaron en un hombre. Un hombre los convenció a ver a otro hombre sus defectos para él taparlos de él a través de la misma Biblia, pero sin estar convertidos, siendo asaltadores que no abandonaron el pecado. Pues el otro que creyó en él lo engañó, el mismo hermano lo engañó y lo sacó al campo, pero él no había sacado a la ciudad de Babilonia de su corazón, y pues él también salió así, y así llama a los otros. Y yo fui así, salí sin conversión, y así saqué a mi familia. En ese tiempo pues no tenía a mi hija. Así saqué a mi familia sin conversión. Pero no había sacado a Babilonia, no había sacado el pecado de mi vida, no había sacado el orgullo. Lo que quería Dios no era que saliera corriendo, era que estos hombres me educaran, no que me sacaran corriendo.
que me enseñaran el camino, la verdad y la vida, me enseñaran entrar por la puerta, era que entrara Jesús, que fuera Jesús. Era que me llevaran a Jesús para el Señor Jesús, educarme, ayudarme y poderme educar Él, a moldear mi carácter. A esos hombres se les olvidó la promesa de Dios en Deuteronomio 28, del 1 al 14, que el Señor decía que si oímos su voz y la guardamos y la ponemos por obra, estas son las bendiciones que vendrán. Bendito en la ciudad, bendito en el campo. Esos hombres no sabían esto, que la bendición Dios la daba era donde usted estuviera, y que Dios era el que definía en qué momento saldría usted para cada lugar, así como Abraham. No era el ser humano, no era a través de la voz del ser humano. Se puso la voz del ser humano por encima de la de Dios y se pasó por alto el consejo divino de Deuteronomio 28, del 1 al 14. Léalo bien. Bendito al entrar, bendito al salir, bendito en la ciudad y bendito en el campo. Que el que estuviera en el campo y conociera la verdad de Él, el redín allá en el campo, pues quédese allá. Allá Dios le da la bendición. El que esté en la ciudad, pues Dios sabe en qué momento, qué es necesario para él, qué tipo de educación necesita y a dónde debe Dios educarlo, para prepararlo para dónde debe ir a cumplir su misión. Ahí fracasaron esos hombres. 2. Deuteronomio 28, 28 del 15 en adelante, ahí están las maldiciones. Y ahí dice que si no obedecemos a Dios, seremos malditos en la ciudad y malditos en el campo. Todo eso se pasó por alto. ¿Por qué? Porque lo que le importó a los hombres fue poner la orden de ellos por encima de la de Dios. Pasaron por alto estos consejos bíblicos. No eran hombres escudriñadores, cogieron la Biblia para atacar al ser humano, sus debilidades, para ellos seguir con las mismas de ellos y seguir con el mismo pecado, pero hacerse ver que ellos son más buenas personas que los otros. Como hoy en día los partidos, derecha e izquierda, ¿no? Cuando estaba derecha, la izquierda era lo malo y lo perseguían, lo echaban a la cárcel, les daban plomo, le echaban a la gente encima, las pasaban por propaganda en televisión y los hacían ver como los más asesinos. Y claro, ellos tumbaban torres y al ver las torres que la tumbaban, pues más y más, entonces el pueblo se daba cuenta que sí eran los malos. Porque lo estaban calumniando, diciendo algo que era cierto y ellos pues más con sus frutos demostraban cómo quemaban carros, cómo secuestraban, cómo mataban, cómo hacían cosas, cómo manipulaban a la gente, cómo las engañaban, cómo le quitaban su ganado, cómo los engañaban, eran astutos para engañarlos. Les montaban un gobierno distinto a que no pagaran impuestos y que ellos mientras estuvieran los iban a favorecer y no pagar impuestos, pero lo que no les decía era que los impuestos, esos seguían ahí y que las tierras siguen ahí mientras el rey que está de turno o el presidente, él va a cobrar los impuestos. Eso no le decían, que en cualquier momento le podían dar de baja al capellano, al líder, al director de ese grupo y que la gente iba a quedar desprotegida y que después venía el gobierno a cobrarles y les iba a quitar la finca. Eso no lo enseñaron. Le enseñaron fue a que el gobierno y los impuestos se los robaban para vivir con carros buenos, y era verdad, porque lo único que los gobiernos mostraron fue eso, era carros, viviendo en mejores casas, viviendo en mejores deleites, y el pueblo mientras tanto sufriendo y él cobrándole más impuestos. Se aprovecharon de las debilidades de sus gobiernos, diciendo una verdad, pero una verdad a medias, porque ellos también querían ir al poder. Ellos lo que querían era el poder. Y ahora que subió, ahora después de 40 años, antes de la toma del Palacio de Justicia, 40 años esperó el enemigo y subió a uno. Ahora subió a izquierda. Y no solamente aquí en Colombia, sino en varios países está subiendo a izquierda. Porque por una hora tomarán el poder. Por una hora. Así lo dice Apocalipsis, por una hora tomará el poder. ¿Quiénes? La izquierda. Y los de la derecha van a gemir y están gimiendo.
Y entonces lo de la derecha le está mostrando todos los errores que cometieron ellos cuando estaban en el campo, en la ciudad, bombas, cómo mataban gente. Y la gente, pues, recibiendo todo ese veneno, ese odio, y odiando ahorita al de izquierda. Y el de izquierda mostrando videos de la derecha, todo lo que se han robado, y el uno, dos equipos odiándose, la gente matándose entre sí misma porque no quieren saber nada de Dios. Y al final el culpable es Dios, porque Dios es impermisivo, porque permite que nos roben por no reconocer su pecado, por seguir en las drogas, por seguir en el licor, en las fiestas, en la vagancia. Perdiste los dedos, perdiste los dientes, todo lo has perdido, perdiste la familia. Y los que tienen familia que no la han perdido, pero la tienen perdidas dentro de la misma casa, porque no hacen caso, no se aman ni los unos a los otros, cada uno con sus dioses, el uno con el WhatsApp, el otro con el televisor, y el otro en el fútbol, el otro allá en los animales, el otro idólatra en los brujos hechiceros, el otro en la plata, bueno, pero perdidos en la misma casa, perdidos en la misma iglesia. Y la drama estaba perdida dentro de la misma iglesia. Las parábolas de Dios son correctas. Derecha e izquierda, hoy quién está gobernando, y van a gobernar por una hora, pero no una hora literal, puede ser una hora parabólica, no sabemos el tiempo, cuánto tiempo. Y hoy están gimiendo, ¿quiénes están gimiendo? El mismo pueblo y los que patrocinaban a derecha y ahora no tienen a derecha, ¿quién les ayude? ¿Quién los de puestos políticos? ¿Quién les haga tramoñas? Ya no lo tienen, ahora lloran, gimen, y entonces no hayan qué hacer. Y están haciendo lo mismo que hacían izquierda, manifestaciones, partiendo vidrios, sacando por noticias a los aliados, hablando mal de izquierda, y izquierda hablando mal de derecha, y izquierda ahora echando a la cárcel a los de derecha. Cambió. Ahora tiembla, ahora los disidentes o los rebeldes son los que antes eran obedientes, según ellos, según su justicia. Ahora son los perseguidos, ahora son los rebeldes. Ahora izquierda es el obediente en el Estado, en el gobierno, y ahora los rebeldes son los que antes eran obedientes, ahora son los rebeldes. Derecha, izquierda. Por el Señor dijo que derecha ni izquierda, le dijo a Ezequiel, no ande ni por la derecha ni por la izquierda, por el camino de la mitad. El camino de la mitad es el camino verdadero. Ni a derecha ni a izquierda. Ni derecha ni izquierda tiene la solución para el ser humano. La solución la tiene solo Cristo para el pecado. Un reino que nos brinda el Señor es liberarnos del pecado. Cristo vino fue para liberarnos del pecado, liberarnos de los malos hábitos, de comer en exceso, de las fiestas, de las vanidades, de toda vanagloria del hombre, del orgullo, del yo, del egoísmo, de todas las cosas que nos tenían amarradas. Ese es el reino de gracia que nos prepara para un día encontrarnos en el reino de gloria. Por eso, un hijo de Dios realmente es sumiso y acepta la disciplina de Dios, porque cada día va conociendo cómo nace el pecado en él mismo. El yo es el peor enemigo del hombre. No es la esposa, no es los hijos, no es el pastor, no son los malos, no es el diablo, es el yo. El diablo es el que promueve, pero no puede obligar a nadie a pecar. A Cristo no lo obligó, no lo tiró. El pecado no puede obligar a nadie. Las pruebas que se nos vienen a nosotros son pruebas que son fáciles. Lo que pasa es que se han convertido difíciles es porque las hemos practicado por muchos años. Entonces nos parece mentira que eso sea malo. Nos parece mentira que el pan blanco nos haga daño. Nos parece mentira que uno ir a invadir un terreno sea malo. Si es que hemos aprendido que las cosas no son el que las tiene, sino el que las necesita. Entonces, bajo ese precepto, nos robamos los predios del Estado y los predios del privado. Es bajo ese concepto. Y el otro concepto es la de Robin Hood, robar a los ricos para darle a los pobres. Ese era el concepto de izquierda. Robar a los ricos para darle a los pobres. Y ahora que está encima, pues tiene el poder. Pero sigue lo mismo, porque el problema es que está en el poder y sigue oprimiendo al pobre porque
Impuestos para un lado, impuestos para otro, para darle más plata a unos, pero a costilla de quitárselo a otros. Es desequilibrado, totalmente desequilibrado. En cambio, Dios nos ofrece su reino, nos ofrece sus bendiciones sin beneficiarse de nosotros, sino antes beneficiándonos. Aquí los hombres quieren beneficiar por todos los lados. Llámese el Estado, llámese gobierno de la casa, papá, mamá, tío, niños, todos se quieren beneficiar. Cada uno quiere tomar el poder donde haya plata. Eso todo el mundo se lo pelea porque son los 3 pecados de moda: orgullo, egoísmo y avaricia. ¿Y sabe qué es moda? Algo que no va a pasar, algo que va a estar hasta el final. Cuando Dios destruya a Babilonia, que a Satanás, sus ángeles, y detrás de ellos pues están los magnates de la tierra, están los ricos que se hicieron rico a costillos de Babilonia, de la mujer que estaba en la bestia, del sistema falso. Después la matarán, y después de que la maten, pues los de derecha la van a llorar, porque a través de ese sistema, derecha se enriqueció. Ellos la van a llorar, porque ahora ¿cómo? Ya no van a tener comercio. Y después Dios, cuando suelte los juicios y se los suelte a Satanás, y ya le quite la misericordia, le quite la protección a los magnates de la tierra, todo, entonces mandará a sus ángeles a destruir el pecado. Y como estos hombres se quedaron con el pecado, pues van a ser destruidos en un día. Van a acabarse sus bienes, todo, porque eso es lo que amaron, los bienes. Los unos se hicieron ricos a costillas del pobre, y los otros se hicieron ricos a costilla del pobre. Y de esas dos formas Satanás trabajó toda la vida, engañando a la gente, embobándolos, entreteniéndolos en el fútbol, entreteniéndolos en los juegos, entreteniéndolos en noticias, entreteniéndolos en los problemas de los demás, para que no se diera cuenta el problema que él tenía él mismo, que era el yo. Y todos estos hombres llegaron hasta el final con buena plata, magnates, y fueron destruidos por Dios. Destruidos totalmente. ¿Quién acabó con el pecado? Dios. Pero la gente va a llegar con plata hasta el final, sí, mira, ahí lo dice la Biblia. Apocalipsis lo dice, Apocalipsis 19:10, Apocalipsis 13, Apocalipsis 7. Y Dios hoy tiene un pueblo que lo está preparando para poder amonestar al mundo y a los hipócritas, a los bastardos. Sí, ¿cuál es ese pueblo? Los 144,000. Ya muy pronto lo irán a ver cuáles son. Siguen al Cordero por doquier. Tienen el carácter de Jesús. Son nobles, son dulces, no tienen ácidos, porque no son injertados. Es que el injertado, pero llama injerto, por eso es amargo. Aún llega viejo, llega la persona con todo el conocimiento y nunca puede ser dulce. En las pruebas, en las dificultades, cualquier prueba, saca las garras. Pero el que es dulce, original, entre más lo echen al horno, más dulce bota. Y eso lo vimos en Jesús, lo vimos en Esteban, los profetas, en Hebreos 11, todos los héroes, todos los testigos, y en Apocalipsis 7, en las tribus de la tribu de Judá, de Israel, todas las tribus, 12,000 fueron sellados, fieles de Dios, que permanecieron fieles y no se desviaron ni a la derecha ni a la izquierda. Si en algún momento le creyeron al diablo, los engañó, los hizo caer, como a David, como a Salomón, como a Noé, a Lot, esos hombres no se perdieron porque eran sumisos. Alzaron los ojos al cielo y pidieron perdón por lo que cometieron, y Dios los perdonó, y aceptaron las consecuencias del pecado. Y las consecuencias fue ver a sus hijas, ver a sus nietos en el pecado, a sus hijas más sumidas en el pecado, y sufrir y orar por ellas. Yo no sé cómo sería el trato de Lot, saber que era papá, papá no, y ver a sus hijas y ver a sus nietos embarazando a sus hijas. Terrible. Y ver esa nación allí, Moab, enemigos del pueblo de Dios. Y por ahí usted ve en el Medio Oriente, todos esos alrededor que usted ve allá, Irán, Egipto, enemigos de la obra de Dios, batallando.
Y allí veo un pueblo que llama pueblo Israel, pero un pueblo Israel que ya en el año 34 dejó de ser el pueblo de Dios como nación. Y que allí hay sinceros, sí, allí hay sinceros, que oran, claman, adoradores en espíritu y en verdad. Allí hay sinceros. Allí también Dios está preparando los 144,000. Pero no van a estar allí todos, sino allí hay los sinceros, los que le adoran en espíritu y en verdad. Y así en todos los países, Dios tiene, en todos los países, Dios tiene, y los suyos tiene su iglesia, la está preparando. Dios tiene gente que gime y clama, fieles, claman a Dios para prepararse en cada día más. Pero los 144,000 es un grupo, el 1%, para evangelizar el mundo. Con el 1% Dios terminará su obra. 144,000 que no van a ver la muerte, pero van a tener que ver muchas angustias, van a tener que ver muchas aflicciones, y de paso han pasado por muchas angustias. Dios ha tenido que quitarles muchas cosas, ayudarlos, disciplinarlos, porque eran bastardos bravos, y no es fácil un bastardo acoplarse a ser un hijo sumiso, donde estaba acostumbrado era a la libertad del pecado, a justificar el pecado. Entonces, en la disciplina que Dios les permitió, dura, no le fue fácil para ellos, le costó lágrimas, le costó cosas, pero lo pudieron vencer con la ayuda de Dios, pudieron salir victoriosos. Y entonces esos victoriosos Dios los va a presentar al mundo, firmes, fieles, con los frutos originales, con su poder, con su gloria. Les va a dar todo tipo de poder, les va a dar todo tipo de fuerzas para que puedan llegarle a todo tipo de personas, religiosas o no religiosas. Y entonces de ahí va a salir la gran multitud. Y esa gran multitud son aquellos que están allá enredados con los papás, con los tíos, con el trabajo, en las iglesias, engañados de que lo que diga el pastor, eso es lo que diga la iglesia, la mitad más uno, y nadie le quita eso de la mente y piensa que es la mitad más uno, y así nombran a un director de grupos pequeños, torcido, dando mal testimonio a un pastor que perdió a sus hijos, se le perdieron sus hijos, su esposa, vanidosa, se plancha el pelo, no viste como Dios desea que vista, es vanidosa, se pinta, se corta el pelo, hace cosas, esposos, lo mismo el pastor. Y entonces, eso es, nombran así, pastores que no cumplen con los requisitos de Mateo, 1 de Timoteo 3, lean. Y 1 de Timoteo 3 es el requisito para nombrar a un pastor o un líder de iglesia, un diácono, una diaconisa. Ahí está el requisito, que debe ser hombre sano, no avaro, no grosero, no dado al vino, no recochero, hospedador, buena persona, porque ama a Dios, es bueno, amable, cortés, consagrado, intrigado, no es bastardo. Ahí dice los requisitos: que no tenga hijos que estén en rebeldía. Y si no tiene hijos que sean en rebeldía, que tenga una esposa que verdaderamente ama a Dios, y él ama a Dios, eso van a salir hijos amadores a Dios. Y si un hijo se tuerce, fue el hijo que se torció, se dejó torcer por el pecado, como se le torció al profeta Samuel. Pero Samuel no se echó para atrás, siguió adelante y se va a encontrar con el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque mantuvo en el sacerdocio real a pesar de que perdió sus hijos. Porque los hijos tomaron esa decisión. El papá no fue por culpa del papá, ni mal testimonio, porque él la tomó como Lucifer tomó la decisión en el cielo sin haber mal testimonio del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ni de nadie, ni de los querubines. Él, siendo querubín, tomó la decisión solita. Eso es. Así que no te afanes, vaya al Señor. El Señor está dispuesto a ayudarlo. Entonces, el carácter de los hombres para estos últimos tiempos se encuentra también en 2 de Timoteo 3. Mire, carácter de hombre, ahí se ven los frutos que reflejan los hombres que son bastardos. Y eso se ve por todos los lados. Y usted mírelo, usted mire los frutos si usted no los tenga. No lo mire a los demás, mire usted, que yo no los tenga. Lo que usted debe preocuparse, y esa es la preocupación de los 144,000, es mirarse él, batallar con él, yo, él, no la esposa, no los hijos, no la iglesia, no el pastor, no el mundo, no allá, sino él, que él no los tenga. Porque muchos miran todos estos defectos, miran los defectos de los demás
y no hay milagros de él y se descuidan y entonces pecan contra Dios. Así que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a ser fieles. ¿Podemos hacer una familia feliz? Sí, pero con Cristo Jesús. ¿Hijos felices? Sí, con Cristo Jesús. Hacerlo bien es hacerlo como Dios manda y no como yo mando ni como el mundo manda. Dejar a un lado el pecado y seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios nos bendiga, Dios nos ayude a ser leales y fieles al Rey y estaremos seguros de encontrarnos con Él porque andamos por el verdadero redil y no fuimos a salteadores ni ladrones, sino hijos del Rey, amándolo, obedeciéndole por todas partes, por doquier, llenos del Espíritu Santo, siendo dulces y amables en el nombre de Jesús. Amén.